Estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los Corintios y nos dice lo siguiente: Hermanos, los exhorto a no desperdiciar la gracia de Dios, pues Él nos dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo favorable, hoy es el día de la salvación. Nunca demos a nadie motivo de escándalo para no poner en ridículo nuestra fe. Nunca demos, antes bien, nos acreditaremos en todo como siervos de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en los desastres, en las preocupaciones, aun con golpes, en cárceles, en motines, en fatigas, aunque pasemos noches sin dormir y días sin comer. Procedamos con limpieza, ciencia, paciencia y humildad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia a diestra y siniestra, en honra y en afrenta, con buena fama y mala fama, teniéndonos como impostores, aunque digamos la verdad, como desconocidos, siendo conocidos de sobra, moribundos, aunque estamos llenos de vida, sentenciados, pero no condenados, como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero enriqueciendo a todos, como necesitados, pero poseyéndolo todo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él les contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en lo más alto del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En este domingo ya iniciamos con el tiempo de Cuaresma, y nuestra Santa Madre Iglesia escoge un evangelio lleno de enseñanzas para nosotros, porque estos 40 días de ayuno que pasó nuestro Señor los hizo antes de comenzar su predicación, antes de iniciar la fundación de la iglesia, para enseñarnos la iglesia que así tenemos que empezar nuestra Cuaresma, que así empieza la vida de perfección para poder salvarnos, con la penitencia. Y miren, en la forma que nuestro Señor obró, en lo que el demonio realizó con Él, y la forma en que nuestro Señor peleó con Él, nos da muchas enseñanzas útiles. En primer lugar, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y así textualmente lo debemos entender. Dios nuestro Señor así lo quiso hacer. El Espíritu Santo llevó a nuestro Señor para pelear con el demonio, para enseñarnos una cosa, que esta vida no es de tranquilidad, que en esta vida venimos a pelear contra el demonio, contra la carne y contra el mundo. Y el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor para eso al desierto. Dice en el Evangelio que después de 40 días sintió hambre.
No es que no la haya sentido durante ese tiempo, claro que sí. Le dio hambre a nuestro Señor, tuvo debilidad, le dolía la cabeza, experimentó todo lo que el ayuno implica y mucho más que el que nosotros hacemos, porque nosotros lo hacemos un día y tomamos algo pequeño en la mañana los viernes de Cuaresma, comemos y cenamos algo ligero. Nuestro Señor no tomó nada, no comió nada, ni tomó nada durante 40 días y 40 noches. Y estuvo en un desierto que es tan austero que ni los animales viven ahí, no hay ni animales donde nuestro Señor pasó estos 40 días, porque es muy difícil vivir ahí. Hace un sol terrible en el día, hace un frío horrible en la noche, y allí estuvo nuestro Señor sufriendo durante 40 días. Para eso lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Así que no nos quejemos si una pequeña prueba nos visita, porque nuestro Señor hizo más. Y vemos cómo el demonio también fue tentando a nuestro Señor. Y hay una circunstancia especial en cada tentación en la que debemos poner especialmente la consideración del entendimiento. Primero lo tentó de gula, porque por ahí el demonio nos tienta más fácil, por ahí caemos todos, por la gula. De hecho, el primer paso para romper con las imperfecciones es empezar a mortificarnos en la gula. Y por eso la Iglesia nos pide que aunque sea, ayunemos 4 o 5 días en la Cuaresma. Son bien poquitos y nos andamos quejando porque somos muy tibios. Y dice que lo tentó allí mismo en el desierto, ¿verdad? Después lo llevó a la azotea del templo y lo tentó de vanagloria, de presunción, porque dijo, este tiene virtud, este es bueno, entonces lo voy a llevar un poquito más arriba. ¿Por qué lo llevó a la azotea del templo? Porque después de que el demonio no nos puede tentar con la gula, con los placeres de la carne, nos tienta con la vanagloria y nos tienta para desconfiar de Dios. Nuestro Señor obviamente no iba a caer, pero nos está enseñando cómo pelear. Y la tercera tentación es de codicia. Allí el demonio vence a todos en codicia y en una soberbia más grande. Por eso lo llevó a un monte más alto todavía. Así nos tienta el demonio, por placeres de la carne, por vanagloria y por codicia, y siempre en mayor soberbia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mayor humildad, despreciar los placeres de la carne, despreciar la vanagloria y despreciar las riquezas. Si tenemos poquito amor a una de estas tres cosas, el demonio nos va a vencer tarde o temprano. Pero ¿por qué nuestro Señor quiso pelear? ¿Por qué nuestro Señor quiso padecer 40 días fiebres? Porque seguramente se insoló, seguramente se deshidrató, le dieron golpes de calor, padeció las consecuencias del ayuno, la lengua seca, la piel reseca también, las grietas que se le debieron de haber hecho en las manos, en la piel, las heridas, las llagas, todo eso durante 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué padeció nuestro Señor? ¿Por qué Dios quiso atormentar así a su Hijo tan amado? Porque como después nos lo dijo nuestro Señor en su predicación, Lucas 13:3, y grabémoslo en nuestra mente toda esta Cuaresma: si no hacéis penitencia, todos por igual pereceréis. Fue muy claro nuestro Señor: si no hacen penitencia, se van a condenar, no se van a salvar. Por eso nuestro Señor quiso ayunar, quiso hacer penitencia. Fueron 3 las razones: para honrar a Dios con esa práctica, ¿verdad? Para darnos ejemplo de lo que debemos realizar para salvarnos, y para alcanzarnos la gracia, la fuerza necesaria para imitarlo en alguna manera, para que nosotros hagamos penitencia. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Nuestro Señor hizo penitencia porque solo la penitencia puede borrar los pecados. De eso tenemos que hablar, y esto no nos va a gustar. Esto va a sonar duro, esto va a sonar irracional a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque dice San Juan de la Cruz:
Todas las cosas son recibidas por un recipiente a la forma del recipiente. Si el recipiente es redondo, el agua se va a poner de forma redonda. Si el recipiente es cuadrado, el agua se va a poner cuadrada. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Si somos tibios, escuchamos con tibieza lo que Dios nos dice. Si somos mundanos, lo escuchamos como mundanos. Si somos impíos, lo escuchamos como impíos. Y así cada quien va a escuchar el evangelio a su manera. Si no hacemos penitencia, si somos flojos, si nos gustan las comodidades, al escuchar hablar de penitencia no nos va a gustar. Pero lo tenemos que hacer, es necesario. ¿Qué es la penitencia? Nos dice Santo Tomás, la penitencia es una virtud que inclina la voluntad del hombre a detestar el pecado cometido con el propósito de enmendarse y expiarlo. Entonces la penitencia es una virtud que nos mueve a hacer tres cosas. Primero, detestar el pecado, odiar el pecado, porque la penitencia surge del dolor espiritual. Hagan de cuenta que cuando nosotros nos dolemos del pecado es como sembrar en el alma la semilla de la penitencia. Tiene que brotar naturalmente esta virtud al reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado. Si no hacemos penitencia es porque no nos duelen los pecados. Y en la medida que nos duelan los pecados que nosotros cometimos, vamos a hacer más penitencia. Nuestro Señor no cometió ningún pecado. ¿Por qué hizo penitencia? Porque a Él le dolían nuestros pecados. Porque Él sabía lo que significaba. Él sabe lo que significa estar en el infierno. Él sabe lo que implica no estar con Dios. Le duele y hace penitencia. A nosotros no nos duele, no hacemos penitencia. Y ojo que hablamos de un dolor espiritual, no emocional. Porque muchas veces vemos a nuestro Señor padecer en la cruz, pensamos en Él y lloramos. Pobre de nuestro Señor, cuánto padeció. Pero no hacemos penitencia. Allí nos quedamos. Es una emoción nada más, eso no sirve de nada. Como dice San Buenaventura, ¿de qué te sirve llorar ante los tormentos de Cristo si sigues crucificando a Jesucristo con tus pecados? Como dice San Pablo. Tiene que ser un dolor interno del alma. Miren, San Juan Clímaco, un gran santo, fue un monje de allá de Egipto. Y él hacía mucha penitencia. Y le dijeron que había unos lugares que habían inventado que se llamaban penitenciarías. ¿Qué eran? Eran monasterios especiales donde se iban a hacer realmente penitencia. Pasaban semanas enteras sin comer, sin tomar agua. Se azotaban, se pasaban todo el día en el sol del desierto para que se les partiera la piel con llagas, para que sangraran, para atormentar el cuerpo. Eso hacían porque les dolía el pecado y porque querían padecer por los pecados de los demás. A nosotros no nos duele el pecado, por eso no hacemos penitencia. Si consideráramos nuestros pecados y viéramos que este cuerpo ofendió a Dios, lo castigaríamos con todas las fuerzas que tengamos. Que sufra el cuerpo que ofendió a Dios. Eso es la penitencia. Detestar el pecado, y ese detestar el pecado nos lleva a detestar todo lo que nos lleva a cometerlo. Por eso lo segundo que hace la penitencia es movernos al propósito de enmienda, una firme resolución de abandonar el pecado y todo lo que me lleva a él. Porque de nada sirve decir, sí, ofendí a Dios, me voy a castigar, ya no lo vuelvo a hacer. Pero volvemos como el perro al vómito, como dice San Pedro. Yo ya sé que ver eso me lleva a pecar. Yo ya sé que ir con ese amigo me lleva a ofender a Dios, a caer en gula, a la borrachera. Yo ya sé que platicando con esta persona voy a criticar. Yo ya sé que estando de perezoso voy a caer en lujuria. Yo ya sé que si voy a tal lugar voy a caer en gula. No me importa, voy a ir. No hay penitencia, no hay propósito de enmienda. La verdadera penitencia nos debe mover a eso, a quitar todo lo que nos lleva a pecar. Como dice nuestro Señor, si te tienes que arrancar la mano, arráncatela, pero no vuelvas a pecar.
Como le dijo nuestro Señor a la Magdalena, vete y no peques más. La perdonó, pero le dijo, no vuelvas a pecar. Hay que arrepentirnos. Eso tenemos que hacer. Y el tercer fruto de la penitencia es la expiación. ¿Qué quiere decir expiar? La piedad es la virtud que nos lleva a amar a nuestros padres, pero especialmente a Dios como nuestro Padre. Expiación quiere decir hacer salir del alma los sentimientos de amor hacia Dios. Pero ¿cómo le tenemos que hacer para lograr eso? Bueno, pues como se le hace para excavar un pozo. No vamos y nos quedamos viendo a ver a qué hora sale el agua de la tierra. Hay que escarbar, hay que sacar la tierra, hay que trabajar. Bueno, pues eso es la penitencia. Hay que atormentar al cuerpo para que brote el amor de Dios. Nos lleva esta virtud a reparar el daño que cometimos por el pecado, mediante actos concretos de mortificación, de oración y misericordia. Por ejemplo, yo critiqué a una persona. Dios mío, perdóname, me arrepiento. Sí, Dios nos perdona. Pero ve y repara la fama que tú dañaste. Si lo que dije fue verdad, entonces yo me tengo que ir a humillar y decir, ¿sabes qué? Te dije esto, no debí de haberlo dicho. Estuvo mal, no debí de haber criticado. Si calumnié, tengo que ir a decir, esto que te dije es mentira. Pero voy a quedar mal, me va a doler mucho. Precisamente eso es la penitencia. Te tiene que doler. Si no te duele, no es penitencia. La penitencia duele. La penitencia saca sangre. La penitencia enferma. La penitencia nos hace sentir mal. Y todos la tenemos que hacer, porque si no vamos a perecer. A veces decimos, es que me gusta este postre, no lo voy a comer por penitencia. Eso no es penitencia. Eso es a lo mucho mortificación. Eso no es penitencia. La penitencia tiene que doler, nos tiene que costar trabajo y todos la tenemos que hacer. Todos los santos la hicieron, todos. Dormían poco, comían poco, se enfermaron de hacer penitencia y unos se excedieron. De San Bernardo se cuenta que hizo tanta penitencia cuando entró al monasterio y atormentó tanto su lengua con ayunos, con hierbas amargas que comía, atormentando su lengua, que al final de su vida no sabía distinguir entre un vaso de agua o un vaso de aceite. De tan lastimada que tenía la lengua y las encías, él ya no distinguía qué comía. A ese grado llegó y se arrepentía al final de su vida. Y decía, ojalá y Dios no me castigue por haber hecho tanta penitencia y haber dañado de más el cuerpo. Qué lejos estamos nosotros de eso. La iglesia nos pone 5 o 6 días de ayuno y abstinencia y nos andamos quejando. Y allá andan diciendo los mundanos, qué ignorantes los católicos que andan ayunando, qué ignorantes los que no entienden lo que el pecado causa en el alma. Eso realmente es ignorancia, no saben. Por eso nuestro Señor decía en la cruz, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Son ignorantes, eso somos, porque no conocemos esto, no hacemos penitencia. La penitencia es una virtud, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que la convirtió en sacramento, el sacramento de la penitencia, de la confesión. La penitencia, cuando es verdadera, nos va a llevar a confesarnos, a acercarnos al sacramento de la penitencia, para que el sacerdote nos dé con certeza la absolución y yo esté seguro de que Dios me perdonó. Pero esto es la penitencia como sacramento, implica la virtud. Muchas veces creemos que con decir todos los pecados que cometimos, ya Dios me los va a perdonar. Pues no, Dios te perdona los pecados de los que te arrepientes y confiesas, no solo de los que confiesas, porque si yo confieso 200 pecados, pero no me arrepiento de ninguno, no siento penitencia por ninguno, no hago penitencia por ninguno, Dios no me perdona ninguno, aunque el confesor me dé la absolución.
porque en su nombre lleva el sacramento lo que tenemos que hacer. Sacramento de la penitencia. No dice sacramento de sentirnos bien porque dije mis pecados. No dice sacramento de la piedad porque me tardo mucho tiempo confesándome. No. Sacramento de la penitencia. Me tiene que doler lo que diga. Y precisamente el mismo sacramento conlleva 3 actos que son correspondientes a los de la virtud. En primer lugar, la contrición, el dolor del alma por haber ofendido a Dios con el propósito de no pecar. ¿Qué quiere decir contrición? Viene del latín y quiere decir destruir, aplastar, machacar. Así como si aplastamos una piedra y la hacemos pedazos, así tenemos que aplastar el corazón y nos tiene que doler haber ofendido a Dios. Así tiene que ser nuestra contrición. Además tenemos que confesar los pecados. La confesión, el decirlos, es un elemento nada más. Lo principal es que me duela, que realmente tenga en el alma ese sentimiento de haber ofendido a Dios. Y tengo que confesarlos de manera sincera, humilde y arrepentida. No andarle dando vueltas. ¿Qué hacemos muchas veces? Primero me excuso y luego me confieso. Es que mire, padre, hay esta persona que esto, y por eso me enojé. No, hay que confesarlos de manera sencilla, humilde y arrepentida. Padre, soy glotón y comí de más por mi propio gusto. Padre, soy envidioso y critiqué porque esa persona me cae mal y la critiqué 5 veces. Esto naturalmente da vergüenza, cuesta mucho, pues es el sacramento de la penitencia. Nos debe de costar trabajo confesarnos, nos debe de doler, debemos de sentir vergüenza. Y finalmente hay que hacer la satisfacción, hay que cumplir la penitencia, que nos deja el sacerdote rezar, pero también tenemos que castigar el cuerpo que ofendió a Dios. Hay que esforzarnos en castigar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? Por 3 razones. La principal es que hemos pecado. Dios nuestro Señor hizo penitencia, Cristo hizo penitencia sin haber pecado. Pero nosotros sí hemos pecado, y mucho, y muy feo, y no una vez, muchas veces. Y esos pecados horribles, vergonzosos, que tenemos que decir en secreto, porque nos da vergüenza que nos escuchen, los hemos cometido una y otra vez. Y a veces cada vez de manera más grave. Pues por eso tenemos que hacer penitencia. Pero es que la penitencia encierra muchas bondades. Bien dijo un santo, el dolor nos enseña lo que la prosperidad nos esconde. Cuando todo nos va bien sentimos que somos buenos, estoy en la amistad de Dios, pero nada más me viene una tribulación, nada más empiezo a hacer penitencia y ya me doy cuenta de que soy soberbio, de que tengo vanagloria, de que soy perezoso. Qué bueno que me dé cuenta que soy malo para que me arrepienta. Y precisamente la penitencia tiene esas bondades, pero reúne 3 bondades. La penitencia es, primero, la llave de la misericordia. Dios no perdona al que se excusa, sino al que se humilla y pide perdón. No hay alma caída que no pueda levantarse si confiesa su pecado y se rinde a la gracia de Dios. El perdón está seguro. Dios perdona a todo el que le pida perdón y se arrepienta. Es más, dice San José Cafaso, Dios perdonaría a los demonios si los demonios le pidieran perdón. Pero no pueden pedir perdón porque están obstinados en su pecado, son soberbios, nunca se van a arrepentir. Pues la penitencia es esa llave que abre los tesoros de la misericordia de Dios. Cometiste muchos pecados horribles, tienes años sin confesarte, haz penitencia. Dios te va a conceder su gracia. Infaliblemente, seguramente, no nos cabe ninguna duda. No importa qué pecado hayas cometido. San Pedro lo negó, hizo penitencia y Dios lo perdonó. ¿Hemos hecho algo peor que San Pedro? Creo que no.
Hay que confesarnos, hay que hacer penitencia. Pero es que además, la penitencia, Dios quiso enriquecerla, volviéndola en remedio para alcanzar la paz. Nosotros tenemos muchas ansiedades, inquietudes, tristezas. Nos falta la paz. No estamos en paz. Así se dice, es que no estoy en paz. Me atormentan mis pecados, tengo esta tentación, tengo esta preocupación, porque no hacemos penitencia. Porque el pecado nos promete algo que no nos va a cumplir. Haz esto y te vas a sentir mejor. Critícalo, te vas a vengar del prójimo, ya no te va a estar atormentando lo que te hizo. Cómete esto, te vas a sentir mejor. Haz este placer, vas a ver cómo te sientes mejor. Pero ¿qué pasa? Nos seduce y luego nos atormenta. Me deja más vacío y ahora con remordimientos de conciencia por lo que hice. Pues solo el que mortifica sus deseos goza del silencio interior, de la paz del alma. La mortificación es la medicina de todas las preocupaciones, angustias e inquietudes. Veamos los santos cuánta penitencia hacían. ¿Y se preocupaban? No, nada les preocupaba. Estaban muy tranquilos porque tenían segura la misericordia de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Como reflexionaba un santo, porque se cuenta de San Francisco de Sales que lo calumniaron horriblemente, le inventaron una calumnia muy fea y le decían: Monseñor, defiéndase, ¿cómo no dice nada? Y él les decía: tranquilos, no pasa nada. ¿Qué es lo más que me pueden hacer mis enemigos? ¿Que me maten? Bendito sea Dios, me voy al cielo. Como hacían penitencia, los santos estaban seguros que Dios los iba a llevar al cielo. ¿Qué te puede pasar en esta tierra muy grave? Que te mueras, te vas al cielo. La mortificación es el camino a la paz. Y por último, la penitencia es fuerte de fortaleza espiritual y alegría verdadera, porque quien se vence a sí mismo, todo lo puede alcanzar. El que doblega su carne, el que mortifica su cuerpo, eleva el espíritu. Quien muere al mundo, vive para Dios. Y si Dios vive en el alma por la virtud, ¿qué más podemos pedir para ser felices? Nada. Muchas veces nos excusamos y vamos a decir: es que yo soy muy malo, yo he pecado. Es que, Padre, usted no entiende. Los santos cometieron pecaditos y por eso, no tuvieron que hacer tanta penitencia. Pero es que usted no conoce lo que yo hice. Pues no lo conozco y no lo conoceré jamás. Y no me interesa conocerlo. Pero sí conocemos el ejemplo del rey David. El rey David fue escogido por Dios para gobernar al pueblo de Israel. Lo llenó de fortaleza, lo llenó de virtud, lo llenó de tantas gracias naturales que nos sorprende cómo todo le salía bien al rey David. Era prudente, era fuerte, era esforzado, era valiente. No perdía ninguna guerra, todo le salía bien. Dios le iba abriendo el camino para todo lo que él quería. No había cosa que el rey David quisiera que no alcanzara. Fue un gran rey, tan así que nuestro Señor se hacía llamar el hijo de David, de tan grande que fue el rey David. Muy grande, muy santo. Y Dios hablaba con él. A pesar de ser un guerrero, de ser un rey, de ser un gobernante, lo inspiró y el rey David escribió los salmos. Cantaba, todo lo hacía bien el rey David. Era muy favorecido de Dios y además era un santo. Hasta que se empezó a descuidar. Dejó de ir a la guerra, se quedó en su casa, a descansar, a comer bien, a vivir tranquilamente. Y en una ocasión salió a la terraza de su palacio a asomarse y vio a una mujer muy hermosa, Betsabé, la esposa de su general más valiente, el general Urías. Eso lo movió a tentación, allí se quedó en la tentación y pecó con aquella mujer. Para esconder su pecado, mató a su general Urías
e hizo todavía cosas más horribles. Cayó muy bajo y Dios le envió un profeta que le dijera que lo iba a castigar por su pecado. El rey David, de tan grande que era, terminó siendo adúltero y asesino. En un momento lo perdió todo. Cuando el profeta le anunció que Dios conocía su pecado y que le prometía el perdón si hacía penitencia, que hizo el rey David, de ahí hasta el final de su vida, toda su vida fue castigarse y hacer penitencia. Y escribió el Salmo 50, donde expresó todo el dolor de su alma por haber ofendido a Dios. Y le decía: Miserere mei Deus, Señor, ten piedad de mí, porque pequé. Y confieso mi pecado, y lo escribió. Y quedó escrito para que todos lo conozcamos. Imagínense qué humildad del rey David. Escriban mi pecado, que quede allí lo que yo hice, que todo el mundo lo sepa, que vea lo que hice. Qué humildad del rey David. ¿Y a dónde llegó su penitencia? A pesar de no tener sacramentos, de no tener la confesión, de no tener la misa. Se cuenta que Dios, a partir de ahí, le envió muchos castigos. Nunca se quejó. Todo lo aceptó con resignación. Uno de sus hijos, el mayor, se le rebeló. Lo expulsó de Jerusalén y el rey David tuvo que salir corriendo, literalmente, para poder salvar su vida. Iba huyendo de Jerusalén porque su hijo lo quería matar y no se quejaba. Sabía que sus pecados merecían eso y más. En el camino, uno de sus enemigos, llamado Semeí, lo vio cómo iba corriendo humillado, llorando por su pecado. Empezó a agarrar piedras, tierra y se la aventaba. Y les gritaba: asesino, hijo de asesinos, que Dios te maldiga. Uno de sus generales que iba con él le dijo: Señor mío, rey mío, déjame cortarle la cabeza a ese que te está ofendiendo. ¿Cómo puede ser posible que le haga eso al rey? Déjalo. Eso y más merezco. He ofendido a Dios. Déjalo que me atormente. Eso merezco por mis pecados. Y no permitió que pararan a aquel hombre. Se esperó el rey David a que lo insultara, a que le aventara lodo, a que le aventara piedras, porque sabía que su pecado lo merecía. El rey David pecó, cayó en la miseria, pero se humilló, lloró su pecado e hizo penitencia. Dios no desprecia el corazón contrito, humillado, nos llena con su misericordia. ¿Qué esperamos nosotros, pues, para hacer penitencia? Nuestros pecados, los pecados que hemos cometido, están clamando venganza al cielo. Están pidiendo venganza al cielo. Nuestra alma está manchada por el pecado. Solo la penitencia la puede limpiar. ¿Qué debemos de hacer? Llorar como David, humillarnos como San Pedro, pedir misericordia como el ladrón en la cruz. La penitencia es la llave del perdón, es la llave del cielo. Ella rompe el pecado, lo destruye y nos abre las puertas del cielo. Miren cómo nuestro Señor en el desierto ayunó y venció. No para Él, sino para nosotros, mostrándonos que quien se mortifica se llena de fortaleza, que quien se vence triunfa, que quien muere al mundo vive para Dios. Hay que hacer penitencia, penitencia en el alma, detestando el pecado, penitencia en los labios, confesando lo que hicimos, penitencia en las obras, reparando nuestras faltas con mortificaciones y penitencias, no mañana, hoy, porque bien dice San Pablo, hoy es el día favorable, hoy es el tiempo de la salvación, hoy, no mañana. Dios nos asegura el perdón, pero el día de mañana no. Si hoy voy y pido perdón y me confieso, hoy Dios me perdona. Mañana, quién sabe, mañana no sabemos si va a llegar. Yo no sé si voy a amanecer mañana, pero sí sé que hoy tengo vida y que hoy tengo seguro el perdón si pido perdón. Eso tengo que hacer, hay que hacer penitencia, es tiempo de penitencia. Pero me voy a enfermar, me voy a sentir mal, qué bueno. Padre, y si me muero, qué bueno. Si te mueres haciendo penitencia, qué bueno.
Pero no vamos a llegar a eso, la verdad. Nos falta mucho para hacer eso. Hay que hacer penitencia, hay que mortificarnos, porque ya empezó la Cuaresma. Si hacemos penitencia, lograremos llegar a donde tantos santos llegaron, porque un santo no es el que nunca pecó, un santo es el que pecó, pero destruyó sus pecados con penitencia y alcanzó el perdón de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.